La OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, que son los que finalmente tienen que ver con el tema de sanciones, medidas disciplinarias en las instituciones, deberían quedarse siempre en el seno del Poder Judicial y del Ministerio Público. Deberían ser quienes imparten esto, juez y parte finalmente, o debe salir de ese ámbito buscando que haya, digamos, una mayor imparcialidad. Después, otro tema que me preocupa mucho es ¿cuántos jueces titulares hay? ¿Y cuántos jueces supernumerarios hay? ¿Quién nombra a los jueces supernumerarios? ¿Y cuál es el criterio que hay para nombrar a esos jueces supernumerarios? Un presidente de una corte nombra él a dedo a los jueces que van a impartir justicia en su jurisdicción. Y eso es a nivel nacional. Entonces, obviamente, que ahí viene a quién nombras. ¿Nombras a la gente capaz? ¿O nombras a tus amistades? ¿O nombras a la gente que te va a servir desde la posición que estás para perennizarte donde estás y ascender o impartir justicia a tu manera? A nivel de fiscales, ¿cuántos fiscales titulares hay y cuántos provisionales? ¿Quién nombra a los fiscales provisionales? Los nombra el fiscal de la Nación, a los de acá de Lima, y a nivel de regiones, los fiscales decanos, que coordinan a veces con el fiscal de la Nación. Pero básicamente son nombramientos a dedo. Y así pretendemos tener un sistema judicial, digamos, que imparta justicia como tiene que ser. Si finalmente todos son nombrados por compadrazgo, por ser mi amigo, porque me vas a servir para algo después. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Este tema se va a resolver con una ley de acá del Congreso? Nosotros vamos a poner una ley que diga en todo caso, pues, entonces, a partir de ahora, los jueces y fiscales provisionales y supernumerarios tendrán que concursar, tendrán que ser nombrados en concurso público. Digamos, ¿así va a ser? ¿O es que esto viene atado a una decisión del Ejecutivo que tiene que ver con presupuesto? Porque es muy diferente un juez o un fiscal provisional o un juez supernumerario a un juez titular, que el sueldo es 3 o 4 veces mayor. Entonces, cuando el presidente de la República dice, quiero que se haga inmediatamente la reforma del CNM y el Poder Judicial, y cuando el ministro viene acá y nos plantea eso, son conscientes de lo que aquí nos estamos enfrentando y qué queremos cambiar, o simplemente lo decimos para la platea, para decir, sí, quieren cambiar el sistema judicial, quieren luchar contra la corrupción, pero ¿de verdad? ¿Lo están impulsando de verdad? ¿O simplemente lo estamos tirando al Congreso la pelota? Y para que entre nosotros nos sigamos haciendo daño. Para que entre nosotros digamos, ya van 2 meses y no se avanza absolutamente nada. Incluso digan en semana de representación, ¿por qué no se reúnen? Claro, los de Lima, bien, pues no están acá, pero los que vamos a provincias. Entonces yo creo, Presidenta, señor Defensor del Pueblo, de que acá no es tan simple. No es un tema de que acá se apruebe una ley. Por eso, estas conversaciones, estas invitaciones que se hacen a personas como usted, nos sirven para entrar, digamos, en el diálogo, en un debate abierto, donde podemos evaluar todo este tema. Y vamos viendo, en realidad, que no es tan simple. Que no es que en octubre tienes que hacerlo y si no es en octubre yo te cierro el Congreso. Yo creo que es imperativo la modificación del CNM. ¿Quién lo puede dudar? Es imperativo la reestructuración del sistema judicial en el país.
Pero me temo, presidente, de que no es simplemente un tema de leyes, sino que creo que el Ejecutivo tendría que entrar en un diálogo serio y sincero, viendo todas las aristas, como digo, este tema, por ejemplo, de los jueces supernumerarios y los fiscales provisionales. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Congresista, para una interrupción era la congresista Donaire. Luego usted, congresista Acuña. Sí, presidenta. Lamento tener que tocar este tema porque creo que no era parte de la presentación del defensor, pero ya que lo están repitiendo el colega Lescano, el congresista Becerril, me veo la obligación de hacer una precisión. No es tan fácil decir que se va a cerrar el Congreso. Sería apelar a un mecanismo de dictadura el cerrarlo porque quiero cerrarlo, y eso no es posible. No creo que estemos en condiciones de volver a un escenario de esa naturaleza. Segundo, la única posibilidad de cerrarlo es que nosotros los aquí involucrados, neguemos la confianza a un segundo gabinete. Y yo no sé si alguno de los aquí presentes está dispuesto a negar esa confianza. Entonces, no caigamos en esa falacia de decir que se va a cerrar el Congreso porque es imposible, constitucionalmente hablando, si no está en nosotros la decisión de negar la confianza a un gabinete. Gracias. Congresista Richard Acuña y finalmente congresista Letona. Congresista Acuña. Gracias, presidenta. Presidenta, no quiero entrar al detalle, a lo expuesto por el presidente de la República. A título personal, quiero imaginar que fue un lapsus del presidente, porque a nosotros no podemos imaginar que un presidente de la República en esos momentos esté pensando en enfrentarse con un poder del Estado, cuando la posición del presidente de la República debería ser buscar la unión en trabajo en conjunto entre todos los poderes del Estado para sacar adelante ese país, que obviamente al ciudadano de a pie muy poco le importa esas reformas, para serle sincero. El ciudadano de a pie quiere su agua, quiere su colegio y quiere quiere que reformas a nivel de seguridad y sobre todo quiere resultados. Así que yo quiero dejarlo por ahí, presidenta, como comentario, que quiero imaginar que fue un lapsus del presidente de la República y que más adelante saldrá a desmentir dichas palabras, cuando el mensaje debería de ser de qué manera trabajamos juntos en sacar adelante el país. A partir de ello, y aprovechando la presencia del defensor del pueblo, señora presidenta, y por su intermedio, quiero hacerle unas preguntas. Primero, mencionar de que nosotros como Comisión de Constitución tengo la plena seguridad que haremos lo humanamente posible para que esos proyectos salgan de la mejor manera. Es nuestra tercera sesión, hemos estado la semana pasada con el presidente del Poder Judicial, ahora con el defensor del pueblo, tendremos diferentes invitados. Y obviamente creo que el ponernos plazos es importante, ya sea para la primera semana de octubre, la segunda, lo que fuera, pero la idea es sacar una buena ley, no improvisar, sino en base a información y con los invitados nos den los aportes necesarios. La primera pregunta que le quería hacer a nuestro invitado era respecto al contexto y al proyecto presentado por el Ejecutivo. En el Ejecutivo mencionan que uno de los encargados de ese comité responsable de elegir a los miembros sería la Contraloría General. Y entonces quiero saber cuál es su opinión respecto a ello, teniendo en cuenta que la función de la Contraloría básicamente es el manejo de los recursos y el uso de los recursos públicos. Entonces nosotros queremos saber qué opina usted. ¿Usted estaría de acuerdo que la Contraloría sea parte de ese equipo? Sabiendo muy bien de que la Contraloría, para ser sincero, no tendría nada que ver cuando finalmente ellos solo manejan recursos públicos. Es mi opinión, pero quiero saber la opinión del defensor del pueblo. Además de eso, el proyecto propone que en la conformación del Consejo debe garantizarse una participación equilibrada de consejeros hombres y mujeres. Esa es la propuesta que viene del Ejecutivo. Quiero saber, ¿usted cree que es posible esa posibilidad entre hombres y mujeres si finalmente son 5 miembros? Estamos hablando, ¿cómo vamos a manejar 5 miembros cuando pedimos paridad? ¿Cómo manejaríamos la paridad o cómo usted lo ha interpretado como defensor del pueblo? Teniendo en cuenta que la pelota nos la está mandando el Ejecutivo nuevamente, cuando creo yo que el ejemplo debería ir por ellos. De las 19 carteras que ellos tienen, únicamente tienen 5 mujeres. 5 mujeres, no tienen más. Pero bueno, nosotros sí creemos de que en el país debe darse esa paridad entre hombres y mujeres, sí.
Obviamente que bueno que dentro del Consejo y que sean los responsables de elegir a los próximos jueces y fiscales se maneje de esa manera así, pero también sería importante invocar al Ejecutivo que dichas medidas también sean manejadas en su gestión. Y sería importante que el Defensor del Pueblo nos mencione y que nos diga cuál es la interpretación con la cual está llevando en base a los 5 miembros que ellos están manejando y que piden esa paridad entre hombres y mujeres. Además, quería saber su opinión respecto a que si se tendría que incorporar o no como requisito. Estoy esperando. Quería saber si se tiene que incorporar como requisito de los miembros del Consejo, si sería importante que tengan relación partidaria o no a algún partido político. Es decir, usted sugiere que se incorpore como medida adicional de que ninguno de esos miembros hayan tenido algún tipo de afiliación partidaria durante su vida, ya sea política, a nivel de gestión, administrativa o lo que fuera. Y quiero finalmente, bajo el contexto que estamos hablando del proyecto enviado por el Ejecutivo, ¿cuál cree usted que sea la razón por la cual el Ejecutivo haya enviado que sean 5 miembros titulares y 3 suplentes? Usted me imagino que debe tener, bajo la interpretación que habrá tenido, que tendrán como Defensoría del Pueblo, ¿cuál sería la razón o si usted estaría de acuerdo o cuál sería la propuesta que usted nos haría llegar respecto a ese tema? Gracias, señor presidente. Señora presidenta. Gracias, congresista Acuña. Congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Y presidenta, en primer lugar, felicitarla, porque creo que sería mezquino no mencionar no solamente la apertura que tiene usted al citar al Defensor del Pueblo y aperturar o continuar el debate desde el punto de vista académico y de la institucionalidad, que es el debate que debería prevalecer en esta situación de crisis. Nosotros tenemos hoy una crisis propiciada por la corrupción que se ha evidenciado en los audios del CNM. Sin embargo, las respuestas han sido poco institucionales y yo, por lo tanto, quiero reconocer no solamente el liderazgo que usted está asumiendo en este tema, sino esa capacidad para ponderar la institucionalidad. Y hacer un llamado a los colegas en ese sentido, presidenta. Está demostrado que las crisis, las peores crisis republicanas y en el mundo han tenido que ver con el respeto a la institucionalidad. No hay otro mecanismo que nos permita superar una crisis institucional que justamente respetar la institucionalidad. Entonces, aquellas voces que hablan de agendas propias, que generan distorsiones, agenda monotemática del Poder Ejecutivo respecto a una confrontación populista, hay que dejarlas de lado, presidenta, y me parece muy bien que usted no se deje presionar. Para ir al tema de fondo, presidenta, en el acuerdo nacional, en la última ocasión que estuvimos en el acuerdo nacional, que justamente el ministro Ceballos expuso el tema del CNM, hubo un tema que viene pasando un poco desapercibido en el debate, y es que el CNM surge como aquel ente que garantiza la representación de la sociedad civil. Y en ese sentido, conociendo la experiencia del doctor Gutiérrez, sería bueno que él nos pueda dar su opinión respecto a la posibilidad de que en este esquema que se está ideando, en este esquema que estamos pensando aprobar, efectivamente el espacio de la academia a través de las universidades y la garantía de que la sociedad civil también se representa a través de los espacios académicos es un punto a favor de la reforma. El Poder Ejecutivo lo ha omitido groseramente, no sabemos por qué, han sacado de lado la representación de la sociedad civil, pero creo que es bien importante que el tema de las universidades quede, presidenta, como ese espacio que no debemos perder de presencia de la academia. Hoy tenemos mecanismos de acreditación de las universidades, la SUNEDU ha hecho un trabajo interesante, hay universidades como la que me honro en representar, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es más que cuatricentenaria, que estaría mediante votaciones universales garantizada la representatividad, y creo que esos espacios no se deben perder. Y finalmente, presidenta, lamento que la congresista Donaire se haya retirado,
pero sería bueno que ella le informe al Poder Ejecutivo acerca de las falacias que se están expresando, porque lo ha dicho el congresista Lescano y lo ha repetido ella. O sea, yo estoy orgullosa de ser congresista y por lo tanto voy a defender los fueros del Congreso ante amenazas o planteamientos que no corresponden a una democracia. Poner plazos, imputarnos que funcionemos más o menos como una mesa de parte, o lo que es peor, amenazarnos con el cierre del Congreso por hacer nuestro trabajo. No tenemos ningún problema, Presidenta. Hay que seguir adelante y esta es la forma de hacer reformas. Está escrito, lo dice la academia, lo dice la doctrina. Las reformas se hacen en base a experiencia comparada y se hace sacando el debate a flote. No se hace pues bajando la cabeza ante un presidente monotemático y aparentemente prepotente. Gracias. Gracias, congresista Letona. Señor defensor. Sí, gracias. En realidad, sobre la primera pregunta del congresista Lescano, voy a exonerarme de responder, porque es una pregunta básicamente política, pero no voy a hurtar el cuerpo a un tema que me parece central, y es el siguiente. En lo particular, me parece muy bien que el presidente asuma el liderazgo, la conducción, el impulso de la reforma política y la reforma constitucional. Pero esta frase no me lleva a decir que esto tiene que hacerse atropelladamente y tropezándonos con los pasadores, porque eso sería particularmente grave. Quiero recordarles que el Seriajús demoró 6 meses para presentar la reforma que todo el mundo califica como una de las propuestas más consistentes y más serias. 6 meses. Y 6 meses a tiempo completo, 6 meses con sesiones prácticamente diarias, y 6 meses señalando que, reconociendo que ese esfuerzo no era totalmente integral, que era una primera, digamos, propuesta que se quedó ahí. Entonces, mi reflexión a su pregunta es que está bien que el presidente impulse esto y no debemos desaprovechar la oportunidad, pero de ninguna manera creo que se pueda hacer tan rápidamente. Lo que sí creo, presidenta o congresista Lescano, a través de la presidenta, quisiera decirle que hay cosas que se pueden hacer ya, sin necesidad de dar normas. Hay cosas que se pueden hacer dando normas y hay cosas que se pueden hacer con reforma constitucional. Es tarea de ustedes y nosotros encantados de apoyarlos, identificar cuáles son. Ya puse a lo largo de esta sesión un par de ejemplos que demuestre que sí hay una vocación y una dinámica de reforma. Está muy bien que ustedes hayan iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura, porque hay un vacío que hay que llenar rápidamente y que sí se puede llenar antes de fin de año. En relación a su preocupación respecto de la necesidad de la vigilancia ciudadana, en otros países existe lo que se llama la prueba de confianza para instituciones o para funcionarios que integran este tipo de instituciones, o jueces o fiscales que se ocupan de temas sensibles como narcotráfico, corrupción. Esas pruebas de confianza tienen que ver con la declaración patrimonial, es decir, abrir su secreto bancario y tributario. Tiene que ver con su declaración de intereses, tienen que ver con test de drogas y tiene que ver con el polígrafo. Entonces, quedará en ustedes evaluar la posibilidad a quienes se les puede pedir y qué tanto se puede pedir estas pruebas de confianza que existen, como digo, en otros lugares. Esto para tener, digamos, cierta tranquilidad, cierto control respecto de la transparencia y la idoneidad de los miembros. En relación a su preocupación sobre si el presidente del Poder Ejecutivo y el presidente y el fiscal de la Nación debieran formar parte de esta institución que va a elegir, yo creo que yo tengo mis dudas sobre esa institución. Yo reiteraría que es fundamental que haya una evaluación previa, en una suerte de concurso previo, y luego se cree
una institución o el propio Congreso, después de que se ha evaluado a estos candidatos, el propio Congreso o el Ejecutivo haga algunas propuestas que finalmente elija el Congreso. En mi experiencia, salvo la elección del defensor, el Congreso no se ha equivocado porque justamente hay contrapesos, hay la posibilidad del debate y hay el tema de la transparencia. Por último, en relación a la elección de los jueces de paz, los jueces de paz, en efecto, por norma, son elegidos popularmente, pero esa no es la realidad. La realidad es que la gran mayoría son elegidos por los presidentes de los distritos judiciales. Entonces, allí también habría una tarea por hacer, porque salvo los jueces de paz no letrados, pero los jueces de paz letrados son elegidos, como lo señalaba el propio congresista Becerril, no solamente los provisionales, sino también los jueces de paz. Entonces advierta que nuevamente estamos frente a otro tema y a otro problema. Y en relación a lo planteado por el congresista Becerril, si debería haber una elección popular, o no popular, una elección entre jueces, universal entre jueces y fiscales para el representante de la Fiscalía y de del Poder Judicial, pues en lo particular no somos resistentes a esa posición siempre y cuando los requisitos sean muy altos de los candidatos y se evite la politización. Si ponemos la valla, el valladar muy alto y tratamos de despolitizar, me parece que estaría muy bien. Y una precisión. Sí, señor defensor, ¿me permite una interrupción, claro, por favor? Cuando usted dice se evite la politización o despolitizar, ¿a qué se refiere? ¿A la participación de los partidos políticos? No. ¿Cómo participa? ¿Cuál es el...? O se refiere a momentos electorales. Lo que sucede... ¿Qué es lo que sí, no gusta? Porque es un término genérico que de pronto se usa mucho, ¿no? Sí. Despoliticen, alejen a la política. La política es más bien no solamente parte de la vida diaria, sino que es un fin eminentemente noble. Pero quisiéramos empezar a tener precisiones porque ese es un término que se suele repetir mucho. Muy bien, dos precisiones. En primer lugar, en mi concepto, quienes se dedican a la política debieran dedicarse, y estoy convencido que la gran mayoría lo hace con ese propósito, en el sentido noble, en el sentido del término, es decir, de manejar, participar en la cosa pública para el interés general. Cuando me refería al tema político, me refería básicamente, dicho de otra manera, al tema electoral. Es decir, que termine siendo el Poder Judicial o la Fiscalía un espacio de elección donde hay propuestas, planteamientos, no de fines institucionales o de políticas institucionales, sino más bien de ofertas. Para evitar eso, habría que regular muy bien esa elección, habría que poner exigencias muy altas, y en lo particular digo, no estamos renuentes a esa posibilidad planteada por el congresista Becerril. Y una precisión, en relación a la OCMA no destituye, quien destituye es el Consejo Nacional de la Magistratura, y ahí hay un error justamente del modelo, porque el Consejo Nacional de la Magistratura destituye respecto de un proceso que no ha conocido. Entonces eso hay que corregirlo. De manera que es muy pertinente abordar este tema también. En relación a la afiliación partidaria, al hilo de lo planteado por la presidenta, yo no creo que la política sea una mala palabra. Y creo más bien que participar en la política supone un enorme esfuerzo, un gran desprendimiento, un costo muy elevado para quienes ingresan al escenario público. Entonces, esto no debería ser, el hecho de haber pertenecido a una agrupación política no tiene por qué ser un baldón, no tiene por qué significar un elemento de exclusión. Creo que en la medida en que no se trate de un representante político partidario que por esa condición llega a, pero si en su derrotero, digamos, en su historia,
profesional o vital ha formado parte de un partido político, la verdad a mí en lo personal no me preocupa, como estoy seguro que no le preocupará al congresista Johnny Lescano, dado que, por ejemplo, Alba Orlandini fue nada menos que 2 veces presidente del Tribunal Constitucional y vaya que hizo una labor interesante. Yo puedo dar testimonio de eso. Bueno, en relación a la Contraloría, para elegir a los miembros, bueno, es un tema discutible, pero no hay que olvidar que la Contraloría, cuando uno asume una función, una responsabilidad, parte de su función y su responsabilidad, además de la función jurisdiccional o la que implique dicha designación, también hay una parte de gestión. También hay una parte que tiene que ver con la administración de la cosa pública. Entonces no me parece tan descaminado la posibilidad que participe la Contraloría, el Contralor de la República. Y en relación a lo planteado por la congresista letona, sí, me parece fundamental el concurso de la academia. Es básico que las universidades participen. Mi preocupación es la gran cantidad de universidades que hay en el Perú. Tenemos más universidades que en Francia. Sí. 2 interrupciones, señor defensor, por favor, si me permite. La congresista Alcorta, luego congresista Becerril. Ese comentario lo han hecho todos los que han venido por acá y lo que se está tratando de establecer es que sean universidades que tengan como mínimo 35 años de antigüedad. Ese es el tema. Es lo más antiguo que puede ser. O sea, menos que eso, imposible que puedan participar. Como bien dice, todos los días nacen universidades. Y las que tienen muchos años ya tienen pues algún prestigio ganado. Y lamentablemente hoy día salió un resultado que ninguna universidad del Perú ha agarrado los puestos, ni siquiera en América Latina. Hoy están los periódicos. Congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidenta. Claro, y lo que yo planteaba y lo que se da en la práctica es que el CNM tiene de motu propio la posibilidad de destituir a jueces y a fiscales supremos. Y a los demás jueces es a pedido de la OCMA o de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y ahí era la primera pregunta que no ha sido respondida. Preguntaba, ¿qué le parece respecto a los órganos de control, tanto OCMA como la Fiscalía Suprema de Control Interno, si deberían quedar como están dentro del seno de las mismas instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público? Y lo otro era que, ¿qué nos puede decir respecto a los jueces supernumerarios y a los fiscales provisionales, que son la gran mayoría? Así en esas condiciones vamos a poder establecer una reforma real del Poder Judicial del Ministerio Público. Gracias. Señor defensor. Sí, en relación al control, nosotros estamos absolutamente convencidos que el control tiene que ser externo. El control interno ha fracasado. Todo lo que vemos, todo lo que advertimos, todo lo que hemos comprobado, revela, creo que más allá de cualquier debate, que ha fracasado. Y fracasa más cuanto más pequeño es el distrito judicial, porque allí se cambian las sillas cada cierto tiempo y entonces se genera, como dije, una contabilidad de favores. Tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, el control tiene que ser externo. Y allí habría que debatir si es el Consejo Nacional de la Magistratura que se fortalece y asume esa función o se genera otro órgano. Pero lo que sí le puedo decir en este minuto es que no puede continuar un control interno, tiene que ser un control externo. Y en relación a la provisionalidad y los supernumerarios, yo quisiera señalar lo siguiente. Por eso es que este tema es altamente complejo y por eso es que no se puede hacer de la noche a la mañana. Déjenme decirles lo siguiente. Mire, sucede que hay juzgados donde la carga procesal no tiene sentido, es muy poca, y otros juzgados o salas donde la carga es enorme. Y uno se preguntará, ¿por qué?
Eso tiene que ver con ciertos intereses que determina que se mantengan esas salas o esos juzgados. Porque mientras unos tienen 6.000, otros tienen 1.000. Basta ver los números. Entonces, ahí usted tiene un primer problema. El otro problema es el que planteaba el congresista Mulder. En el Perú hay demasiada demanda chatarra y hay demasiada capacidad para poder realizar un conjunto de acciones en los procesos para que los procesos duren mucho. En todas las instancias de administración de justicia. Si no resolvemos eso, esto que vamos a hacer va a estar a medias. Y justamente como son distintos problemas que se tienen que enfrentar a mismo tiempo, es que esto, repito, reitero, insisto, no puede hacerse aceleradamente, pero tampoco se puede detener, tampoco podemos perder esta oportunidad, porque todos, incluida la Defensoría del Pueblo, vamos a ser responsables de no haber sacado la reforma. Sí creo que tienen ustedes la oportunidad de aquí a diciembre hacer algunos cambios, como por ejemplo el del CNM, y luego concurrentemente en los meses siguientes empezar a hacer otros cambios. Muchas gracias.